Bueno, pues hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Denise Huerta y seré su anfitrión en esta ocasión. Bienvenidos a esta tercera mesa de diálogo del ciclo de Sinanálisis Verano-Otoño 2025, del programa de actividades de ampliación formativa, de la Dirección de Posgrados en Psicoanálisis de la Universidad Intercontinental. En el marco del Cuarto Congreso Internacional de Psicoanálisis de la Universidad Intercontinental, agradecemos a nuestras autoridades, el maestro Hugo Avendaño, rector, doctora Gabriela Iturribarría, vicerrectora, doctora Mónica Leticia Parra, directora divisional de posgrados, por su apoyo para estos eventos, así como al doctor Roberto Vargas Arriola y al área de comunicación. Enseguida voy a proyectar una presentación. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de la película Memorias de un Caracol. En esta ocasión nos acompaña el doctor Roberto Vargas Arriola, que es director de posgrados en psicoanálisis. Él es doctor en psicoanálisis y egresado del postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo en la Universidad Intercontinental, integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, así como del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos, psicoterapeuta en consulta privada, asesor de tesis, supervisor de casos y docente de posgrados. Autor del instrumento clínico PRAF, Perfil Relacional para Adolescentes, y de los libros La piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional a las familias contemporáneas y a la dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional frente a la violencia y la cosificación, que por cierto este último texto se va a presentar en esta semana en el Congreso de Psicoanálisis. También nos acompañan el doctor Gerardo Hernández Gómez, que es académico en la Universidad Intercontinental, tiene la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, es psicoterapeuta psicoanalítico en el CENSUAC, tiene la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y doctorado en Psicoanálisis en Pareja y Familia en la Universidad Intercontinental, supervisor clínico, asesor de tesis y docente de posgrado en la Universidad Intercontinental. Ejerce consulta particular como psicoanalista, coordinador de investigación del programa de actividades de ampliación formativa. Asimismo, nos acompaña la doctora Angélica Martínez Ramírez, quien representa al cuerpo docente de los posgrados en psicoanálisis. Tiene la licenciatura en psicología y un posgrado en psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la misma universidad. Hizo estudios de posgrado en psicobiología y neurociencia cognitiva en la Universidad de Barcelona, así como una maestría en educación en la Universidad del Valle de México. También tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, en donde además concluyó el doctorado. Cuenta con diplomados en farmacología y enfermedades cardiometabólicas. Actualmente brinda psicoterapia en la clínica privada y es docente del posgrado en la UIC. Sus áreas de interés actual son los traumas y problemáticas sociales, lo transgeneracional y lo psicosomático, así como las propuestas teóricas contemporáneas. También nos acompaña la doctora Lorna Jimena Madrigal Salomón, quien también representa al cuerpo docente de los posgrados en psicoanálisis. Ella es psicóloga clínica con doble titulación México-Estados Unidos. Es maestra en psicoterapia psicoanalítica y cuenta con reconocimiento del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la salud mental, en unidades hospitalarias, casas, hogar y en consulta privada. Se desempeña como docente, analista didáctica y supervisora del posgrado en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental y en la Escuela de Posgrado de México. De igual modo, ha participado como ponente en diversos congresos y foros. Complementa su práctica impartiendo talleres para empresas orientadas a fortalecer el bienestar y el clima organizacional, entre ellos el workshop Construyendo canales de comunicación, impartido por la empresa Phenoma Provokers. También nos acompaña el doctor Gerardo Mora Gutiérrez, quien de igual forma representa al cuerpo docente de los posgrados en psicoanálisis. Él es psicólogo y especialista en intervención clínica en adultos y grupos por la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en maestría y psicoterapia psicoanalítica y doctorado en psicoanálisis, con acentuación en grupos e instituciones.
ambas en la Universidad Intercontinental. Se desempeña como académico en el Programa Único de Especializaciones en Psicología de la División de Estudios de Posgrado por la Facultad de Psicología de la UNAM y en Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud. De igual modo, es docente en la Universidad Intercontinental en diversas asignaturas en posgrados, de maestría y doctorado. Es director de tesis profesionales y de posgrado. Ha impartido cursos, conferencias, talleres en diferentes instituciones educativas a nivel superior. Es psicoterapeuta psicoanalítico individual y grupal, supervisor clínico en la práctica privada. Es autor de diversos artículos especializados en el ámbito, así como textos en libros con difusión en medios como Gaceta UNAM, Radio Fórmula, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM, entre otros. También nos acompaña Alejandro, el doctor Alejandro, esto se me tapa la pantalla, pero él nos acompaña el doctor Alejandro Rosas Pliego, quien representa al cuerpo docente de posgrados en psicoanálisis. Él es licenciado en psicología, especialista en intervención clínica en adultos y grupos, maestro en psicología con residencia en terapia familiar por la UNAM, doctor en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental y es miembro de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional, perteneciente a la IARP. Es coautor de distintas publicaciones académicas, docente de posgrado y psicoterapeuta en el ámbito privado. Y bueno, ahora vamos a cederle la palabra al doctor Roberto, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias por esta presentación. Muy cálida, bienvenida también. Y una pequeña aclaración. El doctor Alejandro es Alejandro Pliego Rosas, que están invertidos los apellidos. Okay. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Psicoanálisis en el marco del Cuarto Congreso Internacional de los Posgrados en Psicoanálisis. Comunidad psicoanalítica en movimiento, descubrimientos, innovaciones y práctica clínica. En esta ocasión nos reunimos para adentrarnos en esta obra cinematográfica profundamente sensible, profundamente emotiva, Memorias de un caracol que nos invita a recorrer desde la textura del stop motion, los pliegues de la memoria, la fragilidad del cuerpo y las posibilidades de reconstrucción después del trauma. El subtítulo que guía nuestra lectura del caparazón al vínculo, espirales de la reconstrucción psíquica tras el trauma, nos sugiere una travesía que es tanto interior como relacional. El lento movimiento de quien, herido, se atreve a salir nuevamente al mundo, a reanudar los lazos sociales y encontrar refugio en la mirada del otro. Para acompañar esta experiencia, contamos con un panel de comentaristas de primer nivel, Angie, Lori, Gerard y Alex, cuyas lecturas psicoanalíticas entretejen imagen y palabra, gesto y silencio para ofrecernos una comprensión plural de los procesos de simbolización, duelo, resiliencia que atraviesan esta película. Les agradezco profundamente su presencia y los invito a dejarse tocar por estas imágenes, por estas emociones y silencios que hoy compartiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Y pues bien, hoy nos convoca el análisis de la película Memorias de un Caracol. Pero, ¿cómo llegamos a la selección de esta película? Pues esta película, al igual que todas las películas que hemos analizado en los ciclos de este año, está seleccionada específicamente para tener una connotación desde nuestra visión psicoanalítica, más allá del diván, más allá del consultorio, en un vínculo que la Universidad Intercontinental, a través de la dirección de los posgrados en psicoanálisis, busca acercarse a espacios de arte, espacios literarios, espacios cinematográficos, pero sobre todo por la inspiración de este panel tan enriquecedor que son nuestros docentes de maestría y de doctorado. Esta película Memorias de un Caracol fue recomendación en algún momento para verla por el impacto que causó con el doctor Alejandro Pliego. Como vayan a ver la película. La fuimos a ver y efectivamente al irla a ver pues nos dejó impactados. Este, y de ahí planteamos justamente tener este panel hoy y ofrecérselo a la comunidad. Memorias de un Caracol es esta película dirigida por Mary Max. Y es una película que está ambientada hacia Australia de los años 70, ¿no?
Evidentemente, mis colegas van a dar más contexto de la película, pero la idea justamente de estas espirales, como decía el doctor Roberto, tiene que ver con este ciclo que siempre genera esperanza, que siempre genera oportunidad. Salir del caparazón e ir hacia este ciclo de esperanza es la inspiración que tenemos hoy. La película toca temas crudos, sí, temas difíciles, temas polémicos aún en nuestra época contemporánea. Uno podría pensar que es una película animada, pero para adultos. Pero también, pensando justamente en las familias, puede ser una película animada para adultos que pueden ayudar a comprenderla en las generaciones más jóvenes. Sabemos que aquí vamos a encontrar eso a través de sus opiniones. Les damos la bienvenida, muchas gracias. Y esta película entonces reafirma el tema del trauma que hemos estado abordando en las últimas tres películas de este ciclo. Muchas gracias, doctor Gerardo. Y bueno, justo la dinámica de esta mesa nos permite interactuar con ustedes, por lo que les sugerimos dejar sus comentarios y o preguntas sobre el tema a través de Facebook y al final recuperaremos para que nuestros panelistas les respondan. Iniciaremos con el análisis del doctor Gerardo Mora, quien les ha preparado un video sobre algunas escenas de la película, para compartirnos su análisis. Enseguida voy a proyectar. Mi difunto esposo. ¿Se ve? ¿Se escucha muy bien? Sí, perfecto. Como un Sí, muy postal de bien. esposo. Una vez me dijo que quería morir en paz, durmiendo como su primo, un chofer de autobús, no gritando horrorizada como sus pasajeros. No estoy segura si estaba bromeando. Era difícil saberlo con ella. Su casa era fabulosa. Olía a palomitas y naftalina. Tenía una gran colección de trofeos, pero pronto descubrí que eran de otras personas. Los había encontrado en tiendas de segunda mano. Había notas por todas partes. Tenía muy mal memoria. Me daba terror tener Alzheimer, así que empezó a bailar. Leyó que estaba la demencia. No creía en los bancos y guardaba sus ahorros en una lata. Decía que también ahí guardaba sus secretos. ¿Sabes qué, Gracie? Las latas de galletas rara vez tienen galletas. Nunca vi su lata misteriosa. Siempre la escondía en diferentes lugares y a menudo olvidaba dónde. Su casa también estaba llena de plantas, que más tarde confesó que eran de marihuana. Le encantaba hornear galletas de jengibre, porque decía que aliviaban su artritis. También amaba su jardín, especialmente cuando se sentía un poco triste. Lo llamaba su pozo penoso. Quería que sus cenizas estuvieran en su pozo penoso, regresar a la naturaleza, que fertilizaran sus verduras. La jardinería es capaz de curarlo todo. También le gustaba el minigolf y se construyó uno propio. Yo tengo uno. Pero lo que hacía a Pinky extraordinaria era lo que hacía todos los lunes. Visitaba a los solitarios y tomaba su mano. Decía que lo que más ansiaban los mayores era el contacto humano. Me hacen trabajar demasiado por poco dinero. No tengo con quién hablar. Y trato de ser amigable, pero su extraña religión les lavó el cerebro. Los hermanos de verdad me odian. Marica. Owen me obliga a leer la Biblia. Y Ruth me obliga a comer carne. Hola, cerdito. Prohibió jugar con fuego. Está loca y cree que la magia es el vicio del diablo. Y siempre trata de pegarme más y más imanes para arreglar mi agua. Pero no me importa. Me escondo detrás de la iglesia para practicar en paz. Con uno de los hermanos. Creo que le agrada. Ruth piensa que Lucifer quiere invadir mi alma. Sí que intentaron bautizarme para expulsar al diablo.
Sobre el piso. Otro lado. Bueno, fingí estar poseído. Escondí algunos antiácidos en mis bolsillos. Fue muy divertido. A Ben le encantó. Ruth siempre intenta controlarme. Incluso intentó drogarme. Cómetelo. Un camión postal de su difunto esposo. Una vez me dijo que quería morir en paz, durmiendo como su primo, un chofer de autobús. Y bueno, el doctor Gerardo Mora nos ha preparado una presentación. Voy a proceder a proyectarla. Y adelante, doctor Gerardo Mora. Claro que sí, pues buenas tardes a todas y a todos. Qué honor primeramente estar compartiendo este espacio pues con el comité organizador de este gran congreso, que la comunidad psicoanalítica de la WIC y de la UNAM también de otros lugares lo están viendo, por lo que acabo de ver en Facebook, me llena de mucho gusto eso y el mayor de los éxitos y un gran agradecimiento, ¿no? Por permitirme estar con ustedes que los quiero tanto y compartiendo pues este sin análisis. Si quieren, puedo compartir la pantalla si es que no está la mano. Ah, ya, ok. Bueno, quise mostrar en el video un contraste entre dos personajes de la película que fueron particularmente reveladores para mí, en el sentido de que pareciera que muestran la antítesis de lo que representa poder elaborar el trauma o no elaborarlo necesariamente, a propósito de lo que decía el doctor Roberto Vargas hace un momento. Entonces quise titularlo Pinky versus Ruth, la capacidad de creación psíquica versus la fosilización de la mente, que es un término que quiero regalarles en ese sentido para que podamos analizar distintas formas a través de las cuales los estados de la mente pueden operar frente a situaciones sumamente adversas y que de pronto pueden representar en gran medida la respuesta que podemos dar frente a situaciones que nos están ocurriendo. Entonces, si me pasan por favor la primera lámina después de esta. Muchas gracias, Jen. Bueno, Pinky versus Ruth, creación versus fosilización. Me llamó muchísimo la atención que buscando imágenes en internet de Ruth, ni siquiera es un personaje que haya sido bastante tomado en cuenta en el análisis de personajes o lo que representan imágenes de la película. Aquí sí quise traer una imagen de Ruth, obviamente enojada y enfadada, como la podemos ver en este pedacito del video, y también una imagen muy colorida de Pinky que es la de la izquierda, que nos puede dar en gran medida también un referente respecto a cuál es su actitud para poder enfrentar esto que le ha pasado, porque ella, al menos como se puede ver en la película, ha sido una mujer de pérdidas múltiples y de situaciones que han destrozado su vida y que curiosamente ha podido solventar de una forma muy creativa y quiero diferenciar entre creatividad y creación que van de la mano, pero particularmente hoy traje la perspectiva de un autor que seguramente todas y todos hemos conocido y que nos va a dar un referente también en este marco. La siguiente, por favor. Quise hacer una breve sinopsis de lo que para mí representó Memorias de un Caracol y quise titular esta primera lámina La vida que nos ha tocado y la vida que hemos elegido. Me gustaría mucho que pensáramos en torno a esto. Y entonces escribí lo siguiente. Memorias de un Caracol es la historia de una vida humana representada en un caracol, bueno, en varios de hecho, que se entrelaza con otras vidas y con otras historias, como la de todos nosotros. Todos estamos llenos de historias. Todos somos portadores de nuestra propia historia y también somos portadores y acompañantes de la historia de las demás personas. Es un exhorto a cuestionarnos esta pregunta que quiero dejar muy reflexivamente para todos pues las personas que nos están viendo, ¿qué hemos hecho con la vida que nos ha tocado vivir y qué hemos elegido vivir? Creo que es una pregunta muy terapéutica porque lo amerita esta tarde de Sin Análisis, pero me gustaría justo que lo fuéramos pensando. Esa vida que todos y todas hemos vivido y que está llena de pérdidas, de adversidades, de encuentros y también de desencuentros que transforman y por supuesto también encuentros que nos deforman, porque no todo encuentro nos da algo productivo o propositivo a nuestra vida. También hay situaciones que pueden salir de nuestro control y personas que pueden cambiarnos
no necesariamente para bien. Esa que sigue siendo la materia de los anhelos, o sea, nuestra vida, de deseos y desde luego de desentrañamiento. Los psicoanalistas lo sabemos muy bien porque nos dedicamos a escuchar historias y nosotros también somos parte de la historia de otras personas. La siguiente, por favor. Aquí les voy a hablar primeramente de los estados de la mente creativos y creadores, que bueno, podríamos hablar de varios autores realmente. Quise escoger a uno que es realmente actualmente no tan considerado, pero lo conocemos como un postkleiniano que se llama Michael Balint. Y digo aquí lo siguiente, varios han sido los psicoanalistas que nos han hablado sobre los estados de la mente, que son creativos, como lo dije hace un momento, y que también son creadores. Entre ellos este autor que les comento que se llama Balint, que es muy importante para la clínica y también para la clínica psicoanalítica. Es creador de un modelo de intervención en grupo que lleva su apellido. Ya en otro momento hablaremos al respecto. Pero fíjense que a partir de la falla de los objetos, es decir, de las personas que son parte de nuestra vida, y el déficit a través del cual en ocasiones vamos desarrollándonos y vamos creciendo, o que puede ser un ambiente sumamente frustrante, propone que como una respuesta a todas estas deficiencias, dificultades, fallas, frustraciones y situaciones que de alguna forma nos descolocaron o de alguna forma dejaron una herida bastante grande, propone que se crea un área de la mente que da respuesta a estas fallas que él llamó el área de la creación. Entonces, esta área de la creación que además desarrolló teóricamente de forma tardía, me llamó muchísimo la atención. Fíjense que él la define como el momento de creación en el que una persona intenta crear algo mejor, más amable, más comprensible, más hermoso y sobre todo más consistente y armónico con lo que han demostrado ser sus objetos reales. Esto lo dijo en 1968 y vale mucho la pena que lo pensemos porque Pinky, que ahorita voy a hablar un poquito más sobre ella, era un emblema de esto. Ella buscaba algo mejor, tomaba la mano de los enfermos, les leía, los acompañaba y de pronto me pregunto aquí, justamente como lo mencionaba hace un momento, ¿qué hemos hecho con la vida que nos ha tocado vivir y con la que hemos elegido vivir? Y creo que si lo pensamos, ¿cuántos han podido poder solventar lo que les ha pasado? Han utilizado su área de la creación para poder hacer frente a lo que les pasa. Ese es un excerto directo que hago a quienes nos están viendo. La siguiente, por favor. Versus otro punto muy importante que es un término también hasta cierto punto muy contemporáneo y muy novedoso y que nos habla de otro tipo de estados de la mente, pero aquí los vamos a llamar como estados de la mente fosilizados, que son hasta cierto punto antitéticos del área de la creación y es muy interesante. Escuchen con mucha atención. Cuando posterior a la traumatización, a las pérdidas, a los derrumbes, a las eclosiones psíquicas, la psique queda atrapada, es decir, cuando no podemos salir del trauma, porque a veces hay traumas lo suficientemente fuertes como para que uno se quede allí, se genera en ella un estado no procesado y que es incapaz de extraer significados de ello. Es decir, la vivencia queda como si estuviera cruda, nunca metabolizada, como diría Bion, y a partir de esto entonces se produce una especie de fosilización. ¿A qué nos remite la palabra fósil? A algo que se quedó sepultado, algo que alguien va a descubrir en algún momento, ojalá que podamos ser los terapeutas, pero que si no lo es, ustedes mismos y ustedes mismas puedan preguntárselo. Y aquí es un estado que dicen los teóricos McGinley y Sigal en el año 2006 que son llamados estados mentales totalitarios. Esto lo quise traer también a colación por los tiempos que corren actualmente, porque estamos viviendo un contraste bien interesante entre el área de la creación, pero también en estos estados que nos han devastado como sociedad y que de pronto parecería que estamos en un trauma colectivo y un trauma grupal que no es fácilmente asequible y que sin embargo nos lleva a todo esto. Estos que afectan la subjetividad, donde todo lo diferente se ataca y se intenta destruir. Ruth, esta personaje, resulta ser el emblema de un estado de la mente fosilizado que si lo contrastamos con Pinky va a ser sumamente relevante. La siguiente, por favor. Y ahora la pregunta de nuevo, ¿no? Es una pregunta un poco tramposa, pero que da para mucho. ¿Qué hace la psique frente a la vida que nos tocó o elegimos vivir? Cuando creamos,
Pinky es este personaje más irreverente con el que se encuentra Grace, la protagonista de Memorias de un Caracol, después de varias pérdidas y varios temores reales o fantaseados, opta por vivir una vida donde hornear galletas de jengibre, cuidar su jardín y sus plantas, bailar, jugar y jugar golf, coleccionar objetos ajenos, tomar la mano de los enfermos, leerles, etcétera, la convierten en un ser con una capacidad de creación que responde en gran medida a lo que la vida le dio, pero también a lo que la vida le quitó. Hago énfasis en estas dos cosas porque en gran medida Pinky es una mujer de duelos y pérdidas, pero ¿quién no lo es, no? Pensando un poco en lo que somos psíquicamente. Entonces aquí ella opta por la creación, justamente con lo que le tocó vivir y con lo que está eligiendo vivir. La siguiente, por favor. Ahora, por su parte, el otro personaje sombrío que es Ruth, ella es un personaje temeroso de poder asumir lo diferente. Y ella es el emblema de qué hace la psique cuando la vida nos tocó o elegimos vivir, pero en el caso de la destrucción. Entonces ella teme asumir lo diferente, se escuda en la religión y en sus creencias totalitarias, a través de las cuales intenta controlar y destruir todo lo que es distinto, lo que la convierte en una mente, como decíamos hace un rato, totalitaria. Reza, droga a la gente que no está de alguna forma ad hoc o en sintonía con ella, miente, oculta y al final también destruye. Porque una mente totalitaria y una mente fosilizada nunca va a tomar lo nuevo, simple y llanamente se va a enquistar y en ese enquistamiento es donde va a vivir esta personaje y que me parece que también lo podemos notar mucho en la clínica y mucho en la vida cotidiana, estas personas que utilizan estados totalitarios para poder vivir su vida y su mente, desde luego. La siguiente, por favor. Ya casi para concluir. Bueno, la pregunta está abierta. Yo les traje aquí una imagen que me parece muy significativa de la película, porque es cuando nace Grace y su hermano. Y aquí digo mi conclusión de este comentario breve. Memorias de un caracol es un relato del psiquismo creador y del psiquismo fosilizado. Nos confrontan desde luego sus personajes porque todos tenemos adentro un poco de ellos. A veces somos Ruth y a veces también somos Pinky. Por miedo, por temor, por perder, por llorar, por reencontrarnos hemos desplegado nuestro propio psiquismo y más allá de él todo un conglomerado de posibilidades que nos deja justamente una pregunta más profunda. ¿Qué haremos ahora sí en futuro? No, no como lo dije hace rato, ¿qué hemos hecho? Sino ahora la pregunta que quiero dejar es eso. ¿Qué haremos con la vida que nos ha tocado o que hemos elegido vivir? ¿Sí? Con eso dejo la pregunta abierta y vuelvo a agradecer profundamente compartir esta mesa y este panel con gente que quiero mucho y obviamente los que nos están viendo también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo, por su comentario. Y bueno, ahora le cedo la palabra al doctor Roberto, quien dará su retroalimentación. Muchas gracias, muchísimas gracias, Denise, y también muchas gracias, Helen. Qué gusto escucharte. Es fascinante también dar cuenta de este recorrido que has hecho en torno al tema del trauma y el tema de la elaboración psíquica a partir de la relación con el otro, porque son finalmente los vínculos los que nos permiten también establecer estos modos un tanto reparatorios, un tanto elaborativos de la situación traumática. Me parece que hay contrastes en tanto estos dos personajes, de modo tal que con Pinky vemos este aspecto mucho más lúdico, mucho más abierto a la espontaneidad, más asociado al juego, más asociado incluso a una lucidez, ¿no? Que le permite estar en contacto con la vida, con la naturaleza, con el otro, ¿no? Porque al final también se da una amistad con Grace y se vuelven pues también inseparables, ¿no? Al final de cuentas también Pinky se volvió una figura central para Grace y creo que fue un referente ante un sentimiento de desolación, de desamparo, de mucha tragedia que por supuesto también estaba presente en su vida. Versus Ruth, ¿no? Que al final de cuentas también es una figura que, según tu presentación, según tus palabras, y que también coincido con ello, está asociado a eso, como una fosilización, a una forma en la cual hay rigidez, hay autoritarismo, hay una forma, pues vaya, en donde no existe la posibilidad de negociación. Y es que al final de cuentas también Pinky se vuelve un referente, como decíamos, una amiga, una compañera de vida, desde esto que retrata como una vida singular, ¿no? Pinky era muy auténtica y creo que hacia allá también trabajamos clínicamente, hacia que nuestros pacientes puedan encontrar
ese modo singular de vivir, ese modo singular de ser ellos mismos, de poder crear a partir de eso y de que los traumas presentes, por supuesto, no incapaciten o no inhabiliten esa función creadora. Al final, también dentro de los videos me llamó la atención cómo Pinky va con estas personas ya mayores a escucharlas porque disfruta del contacto humano. Y es que creo que también vivimos en una época en donde eso es poco retratado, poco visto, poco valorado, pero bueno, tiene que ver mucho con el trabajo clínico que realizamos, el trabajo clínico de escuchar, de acompañar, del contacto humano, de la ternura, de la capacidad de empatizar, ¿no? Que son, por supuesto, elementos muy importantes dentro de nuestra profesión, pero que socialmente escasean en términos generales. Por otro lado, esta visión, esta perspectiva que da sobre la creación psíquica, sobre esta posibilidad de creación a partir de la teoría de Balint, me lleva a pensar en la misma propuesta teórica del autor cuando habla de los preobjetos y cómo se convierten en objetos. Sin duda, esto implica el poder pensar, que es un asunto singular también, es un asunto privado. No necesariamente hay una transferencia de acuerdo a esa teoría, aunque podríamos pensar que también con los modelos contemporáneos, el psicoanálisis relacional, intersubjetivo, hay la posibilidad de poder pensar a un otro. Y bueno, hay algo que nos inspira, hay algo que nos motiva para al final de cuentas también poder elegir lo que es más afín a ese verdadero self, lo que es más afín a nosotros mismos. Y resuena esta frase que decías, ¿no? La vida que nos ha tocado, sin duda asociada a las pérdidas, asociada al trauma, y la vida que hemos elegido en función también de este proceso elaborativo, reparatorio, creativo, y de poder analizar también nuestros propios patrones relacionales, ¿no? Porque al final de cuentas este patrón relacional se impone muchas veces, tiene que ver con la repetición, nos lleva a asociar algunos dolores, algunas angustias, algunos traumas, algunas pérdidas, pero también da la oportunidad para que pueda haber un encuentro, por ejemplo, un encuentro terapéutico, un encuentro con el otro, que permita ir resignificando estos patrones de relación. Entonces, bueno, eso también tiene mucho que ver con la validación, con la escucha, con la capacidad de empatía. Y ante eso recordaba la propuesta del psicoanálisis intersubjetivo en torno al trauma, donde dice que más allá del evento concreto importa la respuesta del entorno. Y si esa respuesta es empática, es de validación, da lugar a que muchas veces ese evento no se convierta en traumático, ¿no? Es una lectura que también se puede dar al respecto y que tiene que ver también con la posibilidad de acompañar desde ese hogar relacional que también los intersubjetivos proponen. Gilbert, que es el hermano de la protagonista, también lo podemos ver cómo, a pesar de tener una figura como Ruth, logró salir adelante y logró encontrar a través del juego incluso, como cuando finge esta manifestación del diablo en el exorcismo que se le hizo, ¿no? Que es algo un tanto chusco, un tanto divertido, el poder elaborar muchas cosas que vivió. Y bueno, al final el encuentro entre Grace y Gilbert, pues también nos permite emocionarnos y darnos cuenta que también el vínculo que se preservó durante todos estos años sigue vivo y es algo que fortalece mucho a ambos personajes. Muchas gracias por el comentario, Gilbert. Al Muchas, contrario, muchas gracias. muchas gracias, doctor Roberto. Y bueno, ahora continuaremos con el análisis de la doctora Lorna, quien también nos ha preparado un video para presentarnos su análisis. Voy a proyectarlo. Creo que no está el audio. Si quieres cerrarlo y volver a proyectar marcando la casilla de audio. Voy a compartir nuevamente. Gracias.
Me llamaron Grace. ¿Ya se escucha? Sí. Sí, muchas gracias. Oh, él es mi gemelo, Gilbert. Dijeron que teníamos dos almas, pero un mismo corazón. Eso me gustó. Nuestro nacimiento fue extenuante para mamá y falleció. Recuerdo la paz de esa noche. Los recuerdos maravillosos de ese día siguen frescos en mi mente. Un día hermoso de verdad. Lo estoy infame. Che dorata di tu. Permítame que llevarme a Kidio. A pesar de los aplausos, esa noche, papá no despertó. Servicios infantiles vino por nosotros. Vamos, niños, andando. Nos enviaron a hogares adoptivos en diferentes estados. Pero lo que hacía a Pinky extraordinaria era lo que hacía todos los lunes. Visitaba a los solitarios y tomaba su mano. Aparte de Pinky, las cartas de Gilbert eran lo único que confirmaba que yo existía. Querida Gracie, si estás leyendo esto, entonces estoy inerte como una dona y encontraste mi lata de galletas y otras cosas que quiero que tengas. Has dormido por días y debo decirte cosas importantes antes de que mi cerebro se pudra por completo. Ay, la vejez es una desalmada. Aparece sin que te des cuenta. Quiero contarte cómo es sentirse prisionera, atrapada. Fue algo espantoso. Pero al transcurrir los años, he aprendido que las mejores jaulas son las que creamos para nosotros mismos. Tú construiste una jaula para ti, Gracie. Tu jaula nunca ha estado cerrada, pero tus miedos te dejaron encerrada. Deshazte de esos caracoles. Atrévete a ser libre. Te deshiciste del idiota de Glenn. Es momento de que te deshagas de tu caparazón. Limpia tu casa. Comienza otra vez. Un poco de autocompasión está bien, pero es hora de seguir adelante. Sentirás dolor, pero así es la vida. Tienes que luchar de frente. Sé valiente. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Tú crees en la magia? Gilbert. Sí, Grace. Soy yo. Logré caminar por ese desierto. Y bueno, la doctora Lorna también nos ha preparado una presentación, la cual voy a proceder a compartir. Adelante, doctora Lorna. Muchas gracias, Denis. Bueno, igual quiero saludarlos a todos, agradecerles por estar aquí, que hayan podido ver la película, que la verdad no es una película tan fácil de ver. Ahorita voy a contarles mi experiencia al verla y pues muchísimas gracias por dejarme participar en estos foros y al comité organizador que apenas están empezando con el congreso, bueno, la parte pre-congreso hoy y bueno, vamos a seguir hasta el sábado. Entonces, en un momentito vamos a empezar en lo que se puede ir compartiendo la presentación. Si quieren, voy a ir empezando por esto que les comento, ¿no? La parte difícil de ver esta película, ¿no? Entonces, quiero contarles que en un inicio, la película yo la sentí como algo extraño. Comprendía una parte del mensaje, pero terminé de verla y me quedé con esta sensación de incomodidad. Lo importante es que esa sensación fue cambiando al ver la película más veces y al dedicarme a sentirla un poco más. Quería analizarla y me estaba haciendo difícil pensarla, así que decidí sentirla de una manera más consciente. La vida de los personajes se encuentra marcada por la pérdida, la cual los lleva hacia la melancolía. La siguiente, por favor. Desde que nacen los gemelos, Gracie y su hermano Gilbert pierden a su madre biológica debido a que fallece en el parto.
lo cual puede provocarles a los hijos sentimientos de culpa y vacío, porque su madre muere por complicaciones al darles nacimiento. Desde la perspectiva de Luttenberg, durante los primeros 9 meses de vida postnatal, la estructura psíquica de la madre pasa a ocupar el lugar de continente que aloja como contenido el psiquismo de sus hijos. Para que se produzca un adecuado desarrollo, él dice que es imprescindible la presencia física y psíquica de otro ser humano. En el caso de Gracie y Gilbert, ya no contaban con la presencia de su madre. Sin embargo, sí contaban con un padre, que les demostraba todo su afecto. La siguiente, por favor. Su padre demostraba su afecto de diversas maneras, aunque es importante recordar que era un padre viudo, quien ya no contaba con su pareja y madre de sus hijos. Es por esto que desempeñar el papel de continente para él podía ser complicado por todas estas situaciones. Sus hijos lo apoyaban a cubrir algunas necesidades básicas. Por ejemplo, ellos le ayudaban a bañarse. Y quizás por lo tanto, Gracie y Gilbert aprendieron a cuidar de otros antes que aprender a cuidar de sí mismos. La siguiente, por favor. Gilbert dejaba libres a los animales a quienes él sentía que estaban encerrados, y Gracie ayudaba a las personas que encontraba en la calle, las cuales tenían ciertas dificultades y carencias tanto físicas como emocionales. Parece que los gemelos se proyectaban en estas figuras que ellos veían como indefensas, posiblemente porque ellos se sintieron de esa manera desde su primera infancia. Bion y Luttenberg mencionan que el no tener a la madre desde el nacimiento puede provocar turbulencia emocional. La siguiente, por favor. Lo que quiere decir que las emociones son tan intensas y caóticas que no pueden ser pensadas. ¿Recuerdan lo que dije al inicio? Yo no pude pensar la película con la primera vez que la vi. Otra situación que llama la atención es que al nacer siendo gemelos se les interpretó que compartían el mismo corazón. Esa perspectiva de sí mismos posiblemente les fue generando cierta simbiosis y difusión de identidad. La siguiente, por favor. Luttenberg menciona que los vínculos simbióticos constituyen la forma más común de encubrimiento del vacío mental estructural. Cuando existe una separación de los vínculos simbióticos, se llega a crear un vacío que se percibe con terror. Este ejemplo se observa cuando los hermanos gemelos tuvieron que separarse después de que falleció su padre, lo que produjo en ellos una sensación aterradora de vacío. La siguiente, por favor. Realizando una analogía, ese vacío se puede sentir como si la persona perdiera una parte de su cuerpo, un brazo, una pierna. En este caso, me parece que los gemelos pudieron haber sentido como que les arrancaban el corazón. Después de que fallece su padre, no solo se quedaron sin su figura paterna, se quedaron huérfanos de padre y madre, y también se quedaron sin el único vínculo que les quedaba vivo, su hermano y su hermana. Quizás se sintieron ellos rodeados de pulsión de muerte. Perdieron a toda su familia junto con la historia compartida desde su nacimiento, quedando con un dolor profundo, con lo que Bion llamaría terror sin nombre. Bion explicaba que si los bebés viven experiencias traumáticas, se provoca una amenaza a su existencia, porque todavía no tienen las herramientas para ir elaborando las situaciones que van viviendo. No han desarrollado la capacidad de pensar sus experiencias. Este terror se refiere a una desestructuración del yo. Cuando se produce una ruptura simbiótica, la personalidad queda despojada de una parte de sí misma, usualmente de la parte capaz de construir pensamientos. La siguiente, por favor. Da la impresión que Gracie buscó a su figura materna en su hermano gemelo Gilbert, quien, aunque la defendía constantemente, también era un niño como ella, que había vivido las mismas experiencias traumáticas. Cuando un vacío se vive con terror, quiere decir que no pasa a la simbolización propiamente dicha de la que habla Hannah Segal. Se queda en ecuación simbólica, sin ser elaborado, y una de las formas en las que esos sentimientos se evacúan es a través del cuerpo y o del acting out. En la ecuación simbólica no hay diferenciación entre lo simbolizado y el símbolo. Una parte del yo se confunde con el objeto. El símbolo que se usaría como sustituto del objeto se siente como si fuera el objeto original. Se usa para negar la ausencia del objeto ideal y para intentar controlar al objeto persecutorio. En el caso de Gracie, los caracoles lo sentía como si fueran su madre, negando su ausencia, y por esta razón le era tan complejo separarse de ellos. Otra forma de negar esa ausencia es a través de la incorporación mágica del objeto perdido. Posteriormente, los caracoles no solo eran su madre para ella, eran su padre y su hermano, esa familia que se había desintegrado. Desde mi perspectiva, Gracie se lastimaba al evacuar sus emociones directamente hacia su cuerpo, comiendo en exceso para quizás dejar de sentir, una forma de llenarse para intentar ya no sentirse vacía.
lo cual nos demuestra el predominio del pensamiento mágico. La siguiente, por favor. Anzio habla sobre el yo piel. La jaula que se hizo Gracie fue su propio cuerpo, la forma en la que ella habitaba su propia piel. Lo anterior pudo haber sido introyectado de su padre, quien se encontraba en silla de ruedas, y ella misma percibía que su cuerpo era la jaula que veía en él. Gilbert, por otro lado, descargaba sus afectos mediante el acting out jugando con fuego y quedando con cicatrices. En la película observamos que los gemelos se unen mediante las heridas. Lo anterior lo sentí como una metáfora en la que se nota que los seres humanos compartimos heridas. No necesariamente porque tengamos exactamente las mismas cicatrices, sin embargo, porque sabemos lo que es sentir dolor, angustia, tristeza, felicidad para poder entender a otro ser humano. Los gemelos vivieron en melancolía desde la perspectiva de Freud. Este mencionaba que a través de perder un ideal, la persona se torna melancólica, es decir, la persona sabe a quién perdió, sin embargo, no sabe lo que perdió. Desde esta misma descripción existe una perturbación del sentimiento de sí, la cual se observa a través de autorreproches y de una delirante expectativa de castigo. La pérdida del objeto se convierte en una pérdida del yo, lo que hace que el yo se sienta empobrecido y se quede vacío. La siguiente, por favor. El superyo trata al yo como a un objeto odiado y el sujeto puede llegar hasta el suicidio, lo que podemos observar cuando Pinky fallece y Gracie intenta suicidarse. Después de haber perdido a todos los vínculos significativos que había tenido en su vida, se pierde a sí misma, pero a la vez se encuentra. ¿Por qué digo esto? Después de que Pinky muere, Gracie libera a su caracol favorito, Silvio, quien era un reflejo de sí misma. Gracie como un caracol que tiene un caparazón en el cual se esconde, y por otro lado nos enseña que ese mismo caracol puede salvarse por alguna de sus propias características cuando se encuentra en el ambiente adecuado. Como nos decía Roberto hace unos momentos, ¿no? Cuando alguien está en el ambiente adecuado, quizás se puede desarrollar más esta capacidad de creación de la que nos hablaba Gerardo. Por ejemplo, Silvia estaba rodeada de plantas y de comida como las papas, lo cual refleja algo vivo, el alimento, junto con la última palabra expresada por Pinky. Es decir, cuando Gracie estaba sintiendo la muerte, pudo demostrar que todavía le quedaba vida. La siguiente, por favor. Desde niña tenía sueños por cumplir, como el hacer cortometrajes, y logró cumplir sus sueños después de haber perdido todo lo que ella conocía. Su esperanza de vivir fue ella misma, con sus sueños e ilusiones. Los hermanos vivieron mucho dolor. ¿A qué me refiero con dolor? El cuerpo es el objeto a través del cual podemos sentir dolor físico a través de todos nuestros sentidos y de nuestra piel. La mente produce el representante psíquico del dolor. Es por eso que cada quien puede tener una misma herida física y percibirla de forma distinta. Aquí podemos apreciar lo importante de lo que interpreta nuestra mente. En el video intenté que se contemplara la relación del dolor hablándolo como pulsión de muerte junto con la pulsión de vida. La película inicia con la muerte de la madre y con el compartir el corazón con un hermano. Es decir, no nacieron solos. Su vida desde el embarazo fue en conjunto. Habrá personas que son hijos únicos, habrá personas que tienen hermanos mayores, hermanos menores. Sin embargo, hay personas que saben lo que es compartir con alguien desde el inicio de su existencia y son muy pocas estas personas. Me refiero desde su existencia en el cuerpo de la madre. Una madre que, aunque fallece, fue una madre que los deseaba. La siguiente, por favor. Sus padres conformaban una pareja que se quería, se protegía y deseaba tener hijos. Tal vez no estuvo la presencia física de esa madre después del nacimiento, pero sí estuvo física y psíquicamente al inicio de su existencia en su propio cuerpo. Tuvieron un padre con algunas dificultades físicas, sin embargo con elementos psíquicos que lo empujaban a vivir. Tenía la capacidad de jugar con ellos y solía hacerlos reír. Algo tan simple como una sonrisa. Quizás al mirar la escena lo percibimos como algo sencillo. Desde una perspectiva analítica, yo diría que es una herramienta avanzada. La capacidad de reírte de ti mismo y de sonreírle al mundo a tu alrededor a pesar de las adversidades, que son distintas para cada quien. Como se dice, cada mente es un universo. Gracie se queda sin sus padres biológicos y también sin sus padres adoptivos porque se van a vivir a otro lugar. Ella encuentra en Pinky a su nueva figura materna, quien aunque físicamente también tenía ciertas complicaciones por su edad, estaba llena de vida, al igual que sus padres biológicos. Pinky vivía sola y tomó la decisión de ir a acompañar a personas que se pudieran sentir solitarias dándoles la mano. Ese dar la mano es solo un gesto, pero qué importante es.
Lo que hacía nuevamente se escucha tan simple, aunque implica mucho más. Pinky contenía al otro de la forma que ella podía, lo cual es muy parecido a lo que nosotros hacemos como psicoterapeutas. La siguiente, por favor. A veces lo que un paciente desea es solo ser escuchado. Depende del momento que esté viviendo, vamos sintiendo lo que necesita. Algo que puede sonar simple puede ser lo que a otra persona le puede servir, como cuando Pinky les proveía de compañía a las personas que se sentían en soledad. La primera vez que terminé de ver la película, como les decía, me sentía extraña. No podía poner en palabras la emoción, solo sentía incomodidad. Lo que me venía a la mente era qué vida tan trágica. Creo que esa sensación es parte de lo que quiere transmitir el mensaje de la película. Si vemos tantas experiencias traumáticas, ¿cómo se lidia con ello? Aunque ni siquiera nos esté pasando en la vida real, contemplarlo nos afecta. Vi la película más de una vez para escoger las escenas del video, lo cual también me estaba costando trabajo, así que las escogí más desde la sensación, notando cuáles escenas me llamaban la atención. Cuando observé las escenas que había escogido ya en conjunto, se me quitó esa sensación de incomodidad. Al prestarle más atención a ese video, me di cuenta que había escogido la mayor parte de las escenas que me tranquilizaban. La siguiente, por favor. Eh, y por eso noté que cada que había una pérdida, también había una ganancia. Es decir, alguien muere, pero otros nacen. Ya no me refiero nada más a los gemelos de la película. Cuando hay algún cambio en la vida de una persona, se generan otras experiencias. Por lo tanto, se crean nuevas sensaciones y nuevos pensamientos. Es por eso que mi percepción de la película cambió. Si se dan cuenta, vi la misma película. La película no cambió, pero quien cambió su percepción de la película fui yo. Y eso me recordó en gran parte lo que hacemos en las sesiones y cómo lo podemos apreciar en diferentes aspectos de nuestras vidas. Si resumiera la película en una palabra, diría transformación. La siguiente. Lo que hice cuando sentí dificultad para pensar la película fue enfocarme en el sentimiento. Lo anterior nos puede ayudar cuando estemos con nuestros pacientes y quizás en el espacio terapéutico haya emociones muy intensas. Es vital recordar que somos seres humanos intentando entender a otros seres humanos. Entonces es normal que a veces al inicio de una sesión o durante una sesión no podamos pensar, pero para eso tenemos nuestras sensaciones y nos podemos observar y escuchar a través de todos nuestros sentidos, no solo desde la escucha. Dedicarnos a hacer esto de forma presente en cada sesión junto con nuestros pacientes es toda una experiencia. Comenté que vi varias veces la película, lo cual me recordó a lo que Freud llamaba compulsión a la repetición. La siguiente, por favor, Dani. Cada vez que vi la película pude obtener una percepción diferente, al igual que en una sesión analítica. Quizás como pacientes hablamos de los mismos temas, y qué importante es repetirlos, porque poco a poco se van convirtiendo en percepciones e interpretaciones diferentes. Los hechos de lo que vivimos no cambian, pero lo que cambia es nuestra forma de interpretar la experiencia. En ocasiones me preguntan si ciertas características de la personalidad se deben quitar, y usualmente les digo que no, porque son características que tienen una función en particular, pero lo que sí buscamos es transformarlas. Espero haberles podido transmitir un poco de lo que yo aprendí a través de mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorna, por tu comentario. Y bueno, ahora le cedo la palabra al doctor Gerardo, quien dará una retroalimentación. Pues, muy encantado escuchándote, Lori, de verdad, muy sensible, muy profunda, muy sentida. Me identifiqué en muchas de las cosas que dijiste, sobre todo desde esta parte de cómo hay una identificación entre ellos como gemelos. Un poco recordaba yo estas imágenes descritas por Freud en algún texto sobre los dobles yoicos, cómo tenemos esta imagen del otro yo en las personas con las que nos vinculamos, el psicoanálisis relacional que habla justamente de estos vínculos tempranos, que de origen, o sea, en la formación originaria del vínculo, careces de una madre, ¿no? Pero yo recuerdo a Kohut, que en algún momento Kohut mencionaba que parte de la relación y de la concepción del self, de nutrir el self del bebé, empezaba incluso desde la gestación. Hay por ahí algunas descripciones de Kohut nos hablaba de esto, entonces me quedo pensando qué tanto estos gemelos pudieron tener desde su etapa de gestación cierta estimulación, ciertas sensaciones que pudieron
dar lo que podríamos suponer como un vínculo en ciernes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, este nacimiento, prestarle la sangre, compartirle la sangre a la hermana en ese momento de la operación, me parece que nos habla de una continuidad en ese psiquismo, en esa unión. Las lecturas de estos hermanos, ¿no? Pasaban tardes leyendo, compartiendo la lectura, acompañándose, como si eso también fortaleciese el vínculo. Tal vez no era un vínculo verbalizado, pero sí era un vínculo sentido, un vínculo desde ese ángulo. Tal vez en algunos momentos simbiotizado, tal vez en unos vínculos en unos momentos empático. Eh, esta imagen de posibilidades de cercanía y de distancia permanente, de defenderse y de buscarse, me parece que llevaron a tener estos roles diferenciados, ¿no? ¿Quién defendía a quién? ¿Quién apoyaba a quién? Pero justo desde este momento recordaba algo que dijiste en una parte, las papas. Justo cuando muere Pinky dice las papas. Y las papas resulta que son en distintos sectores, sobre todo los agropecuarios y culturas más cercanas a la naturaleza, la papa representa la generosidad de la tierra. La papa representa la resistencia, representa la capacidad de adaptación, ¿no? Pero también la capacidad de nutrición, porque hay sitios en donde ese es el alimento principal. Y entonces es interesante que al final de la vida de Pink le dice las papas. ¿Cuáles papas, no? Y creo que hace referencia a una continuidad justo la que tú mencionas en este vínculo entre ellos. Si bien es cierto que la carencia de la madre matizó mucho de esta historia, la presencia del padre, que viene desde un artista, pudo quedar introyectada en ellos. El padre era tragajuegos, ¿no? Pero el padre también le enseñó a la niña, le enseñó a Gracie, filmar, le prestó su cámara. Entonces, tal vez encontramos aquí esta escena en donde puede ser que para maternar también existe el padre, así como para maternar también existe la madre. Y eso me llamó mucho la atención porque cuando la veía una segunda vez entendía más. Y a mí me pasó algo semejante a ti. Yo la vi en inglés, en el idioma original, la primera vez. Y después la vi con el doblaje. Y me parece que son películas diferentes. O sea, te identificas con elementos diferentes, ¿no? Por un lado. Eh, en esta, en esta otra forma en que ellos pueden llevar en este vínculo la creatividad. La lectura permanente de ellos es como encontrar otros sitios a donde pueden crecer, otros sitios a donde pueden vivir lejos de esta jaula, ¿no? Y este aprendizaje me parece que podría incluso pensarlo y hipotetizarlo como si fuese este aprendizaje que está flotando en el ambiente del heredado, porque hay esta misma capacidad en Grace de ayudar al juez, de la que tenía Pinky, de ayudar a escuchar a los adultos mayores. Me parece que estas descripciones de contenido que hace son muy interesantes, justamente por la presencia o no presencia en ciertos momentos del continente, ¿no? Es interesante la descripción que haces de los estados de vacío que mencionas en Gutenberg, la forma en que lo relacionas con las descripciones bionianas, este, esta acepción del terror sin nombre que me parece que ocurre justamente cuando se sienten como perdidos, cuando se sienten abandonados por los distintos momentos traumáticos. Para ahorrar el tiempo y para permitir el flujo de la sesión, voy a cerrar aquí. Te agradezco muchísimo. Me quedo con muchas notas de lo que dijiste, me han tocado. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, doctor Gerardo. Y bueno, ahora continuaremos con el análisis de la película del doctor Alejandro Pliego, quien también nos ha preparado un video. Voy a proceder a proyectarlo. Conforme crecí, pasé por muchas dificultades. Siempre regresaba al hospital por algo. Los médicos decían que era como la porcelana y que podía romperme fácilmente. Con el tiempo, corrigieron mi labio de conejo. De tanta sangre, necesito una transfusión. El médico le preguntó a Gilbert si me donaba la suya. Oh. Dijo que sí.
aún pensando que moriría al salvarme. ¿Cuánto tiempo me queda? Rápido le explicaron que no moriría, que su cuerpo produciría sangre nueva. Esa noche fue el héroe de todos, especialmente el mío. Para animarme, papá me dio el viejo joyero de mamá. Adentro tenía su colección de caracoles y su anillo. Ella también amaba los caracoles. Había sido malacóloga. Yo quise que Gilbert tuviera el anillo. Ah, lo usaré hasta el día de mi muerte, Gracie. Gilbert amaba tanto a los animales que se hizo vegetariano. Ah, tiene novio. Habíamos creado nuestra propia familia. Ya nacieron, Gracie. Bebés. Tú te convertiste en mi favorita, Celia. Tu espiral era diferente a la de los otros. Gilbert te llamó como la autora favorita de mamá. A pesar de las adversidades, nuestra pequeña familia era fuerte y había mucha alegría. Me parece. Nuestro día más feliz fue cuando subimos a la fosa mayor. Nos daba miedo, más porque tenía 100 años. Papá se sintió vivo, escapó de su cuerpo. Antes de morir, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en la osa mayor. Papá decía, la infancia es la mejor época de la vida. Nunca dura, pero todos merecen amor. ¡Oh, sí! Estaba orgulloso de que Gilbert quisiera ser artista, que siguiera sus pasos. ¡Bravo! Esa noche sacamos el joyero de mamá y cantamos como locos. Después, pasó con su vieja cámara Bolex y me dio algunos consejos sobre animación. Yo quería ser animadora, tal y como él. Ya se fue, amor. Ignóralo. Nos vemos súper guapas. Afortunadamente tenía a Pinky. Ella era mi verdadera madre adoptiva. Adelante, doctor Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, nuevamente agradecer esta oportunidad de poder participar. La verdad es que estaba sumamente emocionado y también nervioso de poder compartir con todos ustedes y también con este panel que admiro mucho y quiero mucho. Así que bueno, vayamos entonces con el análisis. Pues bueno, a mí me gustaría hablar acerca de la familia. Y la familia, en este sentido, representa ser el contexto en el que se desarrolla una intersubjetividad, lo que permite a las personas formar nuevas relaciones significativas. Dicho lo anterior, el devenir del grupo familiar se encuentra condicionado, entre otras cosas, de acuerdo con Laura Fruggeri, por ciertas polaridades: pertenencia y autonomía, protección y exploración, conexión e identidad, sostén y separación, desvincularse y consignar. Sobre ellas, el desarrollo de una persona se va a conformar y también a diferenciar. En la película vemos a una familia pues rodeada por la tragedia. El padre es atropellado, la madre muerta, los hermanos obligados en algún momento a separarse, marchando con familias adoptivas, caracterizadas por un lado por la ausencia, en el caso de Grace, y por otro lado por la rigidez de una ley deshumanizante, en el caso de Gilbert. Y bueno, a pesar de las circunstancias, a lo largo del filme se va observando en distintas escenas la búsqueda de un corte para aquello que se presenta como intergeneracional, es decir, la tragedia, y para que ésta deja de ser un miembro más de la familia. En la primera escena que hace un momento se presentó y que elegí,
en donde se le pide a Gilbert que done sangre, llama la atención su pregunta: ¿cuánto tiempo me queda? Aquí pudiera encontrarse pues una huella psíquica que podríamos mencionar intergeneracional. Hay que morir para dar vida, como su madre lo hizo cuando dio a luz. En este fragmento también está representado el vínculo fraterno. Este ha sido pensado por Czernikowski, Gaspari y Matus, provenientes del psicoanálisis vincular, como un vínculo que se ha construido en 3 tiempos. El primero de ellos sería el tiempo de supresión, en el que se juega una significación ligada al fratricidio, es decir, la ambivalencia y rivalidad inmersa en el complejo fraterno. Por otro lado, tenemos el tiempo de unión, marcado por el mandato: tienen que estar unidos porque son hermanos. Y un tercer tiempo, que es el de diferenciación, caracterizado por la alianza fraterna, en el que está incluido el parricidio simbólico. La escena que hace un momento se mencionaba permite evidenciar el encuentro y sostén caracterizado por el segundo tiempo, el de la unión. En otro momento de la película existe un enunciado, y que hace un momento Lori también mencionaba: somos dos almas, un mismo corazón. A lo largo del filme son distintas escenas las que se presentan relacionadas con el tiempo de unión. Por ejemplo, ambos personajes llegan a encontrarse al borde del peligro: Gilbert desde el deseo piromaníaco, Grace con los diversos problemas de salud que manifiesta. A pesar de ello, encuentran formas para seguir conectados, como por ejemplo las cartas que Gilbert le escribía a su hermano. En la segunda parte del primer fragmento, Percy, que es el padre, para animar a su hija después de la operación, le regala el joyero de su esposa, que es su madre. A lo largo de toda la película, entre otros significados, la madre biológica está representada por los caracoles. Es significativo que al inicio del filme, pues la madre aparezca con un vestido con dichas figuras. Había una colección de caracoles y un anillo, el cual le entrega a Gilbert. Dicha escena podría significar la presencia simbólica de la madre, el anhelo de ésta y lo que su función representa. Hay un cuidado por ellos, como si aquello que se coloca por función de la madre quedara proyectado en los caracoles e hiciera en realidad su deseo de pertenencia, anclaje y nominación. Se menciona: habíamos formado nuestra propia familia. Más adelante, Grace mencionará: los caracoles eran mis amigos, sabía que nunca me dejarían, lastimarían o morirían. De esta familia de caracoles surge Silvia, nombre de la autora favorita de la madre biológica, como se observó en la escena, cuya espiral era especial, signo de diferenciación y unicidad. Así también se podría hablar de identificación. La cicatriz del labio en Grace también era especial, era diferente a los otros. En lo culturalmente ligado a lo materno se busca en la madre el refugio. El caracol pasaría en este caso a ser un refugio psíquico ante las adversidades que se le presentan. De acuerdo con Steiner, este se presenta como un lugar psíquico de resguardo, trinchera, santuario o paraíso terrenal de protección. Se presenta justamente como un lugar idealizado, vivido como una zona agradable que puede proporcionar una relativa calma ante las ansiedades de fragmentación, desintegración, persecución, depresión, culpa o desesperanza, aunque existe cierto sufrimiento de forma masoquista o perversa. A través del caracol, Grace busca ser abrigada, y en ese refugio malacológico a quien buscaba era a la madre. Tal vez podría simbolizar la fantasía del retorno al vientre materno. Más adelante en el filme, Grace dirá: siempre me gustó sentirme atrapada, cobijada y protegida. La siguiente escena que elegí comienza con la frase: a pesar de las adversidades, nuestra pequeña familia era fuerte y había mucha alegría. En el centro de la escena se encuentra Percy, el padre, de quien se dijo que su cuerpo era una jaula. Es interesante como esta frase, y me gustaría y les invitaría a que la tengamos ahí pendiente en un post-it. Su cuerpo era como una jaula. Habría que recordar que también él fue quien le tejió su gorro de caracol a Grace. Dichas acciones nos hacen pensar, como hace un momento también Gerardo lo mencionaba, en Jessica Benjamin, cuando dice que tanto las madres como los padres pueden tener una función emocional y de seguridad, y también en Amparo Escrivá, quien postulará que la madre real es capaz de advenir paterna y el padre real advenir materno.
En Percy se observa un deseo de ser padre que se encarna en la función de legitimización, nominación y reconocimiento, dotándoles de identidad, pertenencia, sostén y capacidad de diferenciación, comprometiéndose psíquicamente con la alteridad. En este sentido, Green dirá que no hay sujeto sino para otro, y ese otro, el objeto, es tal a partir de un juicio de existencia. Tanto Gilbert como Grace llevan consigo al padre. Gilbert, siguiendo los pasos de su oficio, se dice en la escena, estaba orgulloso de que su hijo quisiera ser artista. Grace, queriendo ser animadora como él a través de la cámara. En el vínculo parental se creó un mutuo investimiento significativo, generando una ligazón a partir de la función objetalizante. El vínculo les dotaba de vida e identidad, apropiándose por identificación de lo heredado. Ante ello, también se puede recordar a André Green cuando dice que la construcción del objeto lleva retroactivamente a la construcción de la pulsión, que a su vez construye el objeto, situando a la diada pulsión-objeto en una constante tensión dialéctica. O también podríamos recordar a Fairbairn cuando menciona que la actividad psíquica tiene una dirección y esta es hacia la búsqueda de objeto. En un campo de mutualidad, ambos se retroalimentaban, llevando en sus acciones la construcción del vínculo. En otra escena que también aparece en las escenas que Lori nos presentó, podemos observar que el libro que el padre leía era Grapes of Wrath, que significa las uvas de la ira, cuya trama gira en torno a la Gran Depresión, donde los productores son expulsados de sus tierras y sin embargo el autor, que es John Steinbeck, resalta los valores de la justicia y de la dignidad humana. En la función parental ejercida por Percy, pareciera ser que justamente intenta hacer eso ante la gran depresión en la que se encontraba, manifestado en su alcoholismo. Demostrar un gran amor hacia sus hijos, hacerles justicia siendo una figura presente y revestirlos de dignidad a pesar de sus circunstancias. Y en la última escena aparece Pinky. Anteriormente, cuando hablé de la madre, se habló o intenté abordarlo también desde el tema del refugio psíquico. Si bien este representa un lugar de protección, cuando se vuelve parte de una cotidianidad, se transforma en un estilo de vida y por lo tanto limita al yo de sus capacidades, desarrollándose un falso self. De esta manera deviene el aislamiento y se generan grandes dificultades para relacionarse, como lo vemos con Grace a lo largo de toda la película. Afortunadamente aparece Pinky, su verdadera madre adoptiva, quien después de una burla que le causa pena en la que se encontraban igualmente peinadas, le dice, ya se fue amor, nos vemos súper guapas, ¿no? Desde esta cuestión de la ternura, pero también desde el juego. Pinky sería su objeto transformacional, el cual es identificado vivencialmente por ella con procesos que alteraron su experiencia en la construcción de su self. En ella pudo encontrar el objeto que traía en sí mismo la promesa de transformar su mundo. De alguna manera, este vínculo con Pinky representaría un segundo advenimiento secular de una relación de objeto diferente a la que experimentó en el primer periodo de su vida. A diferencia de la madre biológica representada en el caracol, esta segunda se encuentra fuera de él, llena de múltiples experiencias de vida. Pinky era una sobreviviente, también rodeada de tragedia, como hace un momento Gerardo mencionaba, pero con un buen sentido del humor. En ella se ve al humor como una forma de posicionarse ante el sufrimiento. Freud habla de este como una operación elevada, que aparece ante una necesidad inconsciente de ganar placer ante la aparición de sentimientos dolorosos. A diferencia de Grace, en quien prima justamente el refugio psíquico, Pinky opta por el humor a fin de sustraerse, como diría Freud, de la compulsión de padecimiento. Ella se posiciona también de forma diferente a Percy, en el que dicho sufrimiento lo instala en la embriaguez y el abandono de sí. Ella representa, diría yo, la utopía de vivir. Tanto Pinky como Grace eran huérfanas y enfrentaron de distintas maneras una condición compartida. Pinky representó ser un vínculo potencial, el cual se da a partir de una experiencia con un otro, capaz de generar una metamorfosis subjetiva que crea condiciones psíquicas nuevas y es capaz de transformar el efecto traumático de un vínculo ya dado, es decir, de un vínculo primario estructurante.
Pinky, en este sentido, le ayuda a caminar desde el ejercicio de una función parental, diciendo, la vida no se trata de mirar hacia atrás, debemos caminar hacia adelante. Atrévete a ser libre, atrévete a nacer. La acompaña en la transformación de su estructura mítica familiar ligada a la tragedia y la conduce hacia la apropiación de una realidad existencial. Finalmente, Gilbert y Pinky, también Percy en algunos momentos, representan ser las figuras en las que se asienta pues un hogar relacional, como hace un momento Roberto mencionaba. Es decir, crearon un ambiente protector posibilitador de desarrollo y desenvolvimiento de la subjetividad. Por último, en las últimas escenas de la película completa, se podría hablar justamente del tercer tiempo del vínculo fraterno. Aquí justo quisiera terminar con lo que empecé, los tiempos del vínculo fraterno. En el tercer tiempo del vínculo fraterno se habla del tiempo de diferenciación, donde a través de la alianza fraterna el parricidio simbólico se hace presente. También Julia Kristeva mencionará que devenir sujeto independiente requiere de una ruptura de un matricidio psíquico. Recordemos que hace un momento mencionaba que el cuerpo del padre era como una jaula. Al final del filme se dirá, todos habíamos sido liberados de nuestras jaulas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro, por tu comentario. Y ahora procede a cederle la palabra al doctor Gerardo Hernández para brindar su retroalimentación. Muchas gracias, Alex, Alex, querido amigo. Mm, Muy interesante. Pensaba cuando describías estos dos escenarios, ¿no? Bajo la pregunta de cómo se constituye un psiquismo, cómo se integra un psiquismo, ¿no? Cuando tus figuras, estamos acostumbrados a pensar en estos modelos de la estructuración psíquica bajo una imagen normativa de ambos padres, los hijos como una familia en esta imagen típica, tradicional, y cómo es que en realidad muchos de los escenarios a donde se forma nuestro psiquismo no necesariamente corresponden a ese modelo, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo es que ha logrado estructurarse? ¿Cómo es que ha logrado formarse? Y tú planteas aquí estos tres tiempos, ¿no? Por un lado, desde el tema de la ambivalencia y la rivalidad, del mandato de estar juntos y apoyarse, y desde la diferenciación. Y me evocaba a todos los autores que generalmente revisamos acá, que hablan del proceso de separación e individuación, ¿no? Del proceso de esta construcción psíquica. Y hablábamos mucho en distintas materias respecto a cómo las importantes frustraciones tempranas y las importantes carencias tempranas pueden dar pauta a una formación psíquica desorganizada, ¿no? Y creo que tú nos llevas a visualizar que hay otros elementos más allá de la propia historia de los dos personajes. Pasas en un ciclo desde lo social, lo familiar, lo individual, lo intrapsíquico, lo conflictivo intrapsíquico y de vuelta, ¿no? Y en todo este ciclo, creo que tienes distintos recorridos para poder observar las oportunidades, las alternativas que pudieron tener estos hermanos. Um, Creo cuando hablas de Fairbank que me gustó esta mención porque es un autor que poco se habla de él en esta acepción de la búsqueda de los vínculos, ¿no? O sea, la libido no va en búsqueda de objeto necesariamente, sino de vínculos. Y justamente esta parte creo que nos lleva a considerar que hay esta esencia en el ser humano, hay esta esencia en el ser humano que busca ser vincular, que busca ser relacional. Al inicio de la película hay un evento interesante. En el joyero de mamá está el anillo que ella le entrega al hermano, ¿no? En agradecimiento a compartir la vida. Narrabas y yo pensaba, ¿dónde están aquí estas escenas del desarrollo común, el cotidiano, de las labores cotidianas? No veía yo aquí escuelas, no veía aquí necesariamente exacerbados los trabajos. Es una película, con la descripción que dices, es una película en donde vemos más la vida cotidiana de la relación. No estamos viendo a una niña que sufre por entregar tareas. Estamos viendo a una niña que busca cómo definirse. Estamos viendo a una niña que busca cómo conservar a su hermano. Estamos viendo a una niña que busca cómo lleva la imagen del padre. Estamos viendo a un Gilbert que busca cómo liberarse de esa otra jaula, que es la familia que le adopta.
liberarse de esa otra jaula que es el prejuicio de quién es él. Me parece que en ese sentido nos llevas a pensar mucho en este fluir de la integración y de la separación al triunfo que es definirse quién es uno, más allá de la tragedia, ¿no? Tal vez lo que pudiste tener en tu infancia, en cuanto a padres, en cuanto a familiares, en cuanto a objetos de relación, amigos, padres sustitutos, docentes, vienen a ser como esta alegoría de lo malacológico que dices, ¿no? ¿Qué te llevas de ellos en tu collar que te representa? Y esas son identificaciones que te hacen permanecer en la vida, que te hacen mantener unidos. Finalmente, retomaría también algo que tú mencionas en cierto momento, ¿no? Es la magia, ¿no? Esta alegoría de la magia en el sentido de su hermano al final. ¿Crees en la magia? ¿Creemos en la esperanza? ¿Creemos que podemos salir? Gracias, Alex. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, doctor Gerardo. Y bueno, ahora continuaremos con el análisis de la doctora Angélica, quien también nos ha preparado un video. Me parece que no se está escuchando el audio, ¿es correcto? Creo que no tiene audio. No se escuchó. Ah, perfecto. No teníamos parientes y nadie quería adoptar gemelos, menos a uno. No se escucha, Denise. No sé si podemos regresar y Bueno. revisar el audio. Sí, claro, nuevamente lo regreso. No teníamos parientes y nadie quería adoptar gemelos, menos a unos raros como nosotros. ¿Sí se sigue escuchando o me parece que no? Ya se escucha bien. Cuídalo bien, Gilbert. ¿Por qué te vistes como hormiga? No, soy un caracol. Oh, ya veo. Yo me creía una paloma. Recuerdo que había gente interesante en la biblioteca, pero ellos vivían en su mundo. Tener novio era algo imposible. Me sentí invisible, como fantasma. Perder a un gemelo es como perder un ojo, Silvia. Nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. El duelo es un agujero. Deja un sabor metálico en la boca. Coloca piedras en tu estómago. Las lágrimas no caen. Tienen mucho miedo. Ya no creía en finales felices, ni en vasos medio llenos. Mi vaso estaba roto. Perdí a mi madre, padre
Mi hermano. Nunca olvidaré el día que descubrí que tenía inicios de demencia. Cuando le encontré armando lo que pensó que era un rompecabezas de un gallo. Eso solo fue hace unos meses, Silvia. Le diagnosticaron Alzheimer y no tardó en empeorar. Pinky, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando algo. ¿Qué? No lo sé. Los papeles se invirtieron. Era mi turno de cuidarla a ella. Descansa en paz, Pinky. Ya nacieron, Gracie. Bebés. Tú te convertiste en mi favorita, Silvia. Tu espiral era diferente a la de los otros. Muchos gemelos dicen esto, Silvia. Y es verdad. Sentía sus emociones, su felicidad y su tristeza, la cual parecía ser el nuevo miembro de la familia. La muerte de mamá dejó un vacío. Papá intentó llenarlo, pero tenía sus propios problemas. El ciclo de la vida continuaba. Y tu trabajo había terminado, Silvia. Al fin todos éramos libres de nuestras jaulas. Y aunque nuestra familia se había encogido un poco, estábamos juntos de nuevo. Adelante, doctora Angie. Muchas gracias, gracias Eni, gracias al grupo, gracias por todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Me ha llenado de cosas muy buenas, ¿no? Creo que ahorita al volver a ver las imágenes me he llenado de emociones, ¿no? Porque es una película en donde uno navega por muchos, muchos lugares, ¿no? Por eso yo de alguna manera pensé este análisis, sí mirando la película, pero también pensé en mis alumnos. Y pensé en ellos porque, por un lado, al grupo de perspectiva francesa y norteamericana del desarrollo, con ellos que hemos pensado desde autores como Bolas o como Piera, ¿no? Entonces, yo me acordé de ellos y también, por supuesto, de las orcas, ¿no? En las orcas en supervisión es el grupo de supervisión que tengo en la WIC, ¿no? Así se ha denominado, ¿no? El grupo de las orcas. Y creo que ese grupo me ha permitido también pensar de forma muy distinta, ¿no? Y sobre todo creo que Grace de alguna manera refleja a todos esos pacientes que han llegado a nuestros seminarios, en donde se encuentra familia, donde hay temas de vínculo, donde hay pérdidas, en donde hay todas las variaciones que podemos encontrar en esta película, ¿no? Las relaciones de pareja, etcétera. Entonces, a partir de allá, como ven en los bloques que ahora se presentaron, básicamente lo clasifiqué en tres, ¿no? Un primer bloque que tiene que ver con lo diferente, un segundo bloque en el tema de la finitud de la vida y el último que quisiera cerrarlo con el tema del propio trabajo del analista, ¿no? Pues bueno, voy a permitirme leer brevemente, a ver si, déjeme poner aquí mi cronómetro para que no se me pase el tiempo. Bueno, inicialmente el tema es el de lo diferente, ¿no? Y yo por qué pensé en lo diferente o a Grace como distinta del resto, que es vestirse de caracol o Pinky que quería ser paloma o que se creía una paloma, ¿no? Esta gente que estaba sentada en la biblioteca. Creo que afortunadamente todos somos únicos. Eso es un regalo de la vida, pero sin embargo, cuando no somos capaces de reconocerlo,
se nos despiertan emociones intensas en el terreno de lo ominoso, se silencia a eso diferente, ¿no? Incluso como ha ocurrido en el psicoanálisis, y de eso dan cuenta varios autores, por ejemplo, como Ferenczi, en su momento no avanzó mucho en la propuesta psicoanalítica hasta ahora. O bien creo que se puede instalar temas de violencia que nos convierten en seres vulnerables y desamparados, como en el caso de Grace, quien pareciera, como dice Bartra, se vuelve como una extranjera en todas partes, ¿no? Sin un lugar en donde pueda ser acogida y reconocida. Grace, si se colocara en el tiempo actual, en estos años 2000, ¿no? Su vulnerabilidad seguramente se incrementaría por esto que Blechmar denomina las patologías de pérdida de enlace al otro humano, es decir, estas patologías que atentan contra el vínculo, que es lo que inicialmente le ocurre a Grace cuando se separa de este vínculo unitario que tenía con su hermano. Aquí surge la dificultad para encontrar un vínculo cercano que pueda otorgarle seguridad, lo que la lleva a recordar la ausencia, el desamparo y mi analista diría también la impotencia. Todos tenemos la necesidad de ser tomados en cuenta por otro que nos signifique y que dé cuenta de que existimos, de que estamos, de que somos. Y sin embargo, nuestros sistemas culturales buscan hoy en día relaciones superficiales de poco compromiso para evitar lo angustiante o lo doloroso, lo que genera una sensación de cosificación, como nos ha dicho el doctor Vargas también en su libro, en donde aquí pues Grace por ratos pasa a ser o a convertirse en un objeto en el cual los otros son capaces de ir lesionando. Se le priva a Grace de la presencia y por eso resulta clave el encuentro con Pinky, lo que además nos transmite esta brecha generacional, que en realidad no es una brecha generacional. Tal vez debiéramos pensar como un continuum generacional, ya que por ratos necesitamos de los más jóvenes, pero en otros momentos son los mayores quienes con una presencia distinta nos van otorgando espacios nuevos. De acuerdo con la propuesta de Pierre Lagnier, los vínculos intersubjetivos permiten que el yo pueda advenir, un yo que represente un espacio de actividad psíquica, en donde como Grace se tenga esa capacidad de pensarse a sí misma, donde logre constituirse de manera constante, poniendo en tela de juicio lo que el otro cultural quiere colocarle. Así, siguiendo el discurso de Piera, se instaura un placer de pensar que solo es posible si el pensamiento puede aportar la prueba de que no es la simple repetición de uno ya pensado. Ahora, ¿qué le acontece a Grace cuando se experimenta invisible, como un fantasma? Con duelos que define como agujeros en donde las lágrimas tienen miedo de caer. ¿Cómo será, o yo me imagino, cómo habrá sido ese nivel de desamparo que hasta las lágrimas tienen miedo? Pareciera que se instala un camino que ya no tiene salida, que por más que intente no hay respuestas. Una desesperanza prendida queda colocada sin posibilidad alguna. Es ese hado planteado por Christopher Bolas, en donde el camino fatal está establecido para que Grace sea lo que no es y se arme de una personalidad acorde con los designios del hado, con el deseo de ser encontrada por alguien no intrusivo como Pink, con quien afortunadamente se embarca en ese trayecto identificatorio para historizarse, como nos diría también Piera, de una forma distinta y responderse de otra manera a las preguntas que de forma constante se hacía. Ahora, en Pinky y Grace también nos encamina a la finitud de la vida, a recordarnos cómo de manera constante aparecen pérdidas y duelos que dan cuenta de que sí nos morimos, o sea, todos somos de alguna manera, y no de alguna manera, todos somos finitos, ¿no? Es decir, sí se acaban nuestras vidas y a veces lo olvidamos y eso pues por supuesto nos lleva a estos caminos, como nos decía el doctor Gerardo al inicio, orientados a qué diferencia hay entre Ruth y Pinky, pues, ¿no? Tal vez porque a veces creemos en este elemento infinito cuando realmente no lo somos, ¿no? Pero además acá la noción de pérdida comprende lo destruido y marginalizado por la modernidad. Las promesas incumplidas, ¿no? Las conversaciones perdidas, los encuentros olvidados,
Por eso a la modernidad le reclamamos, como dice Moraña, lo perdido y lo ausente y lo arrasado. Le reclamamos los daños por una violencia relacional a no lograr encuentros cercanos ni profundos. Las pérdidas como en Grace se vuelven reclamos hacia la ausencia del otro, pero también hacia su presencia en el interior. Lo perdido implica vivir la propia experiencia como dolorosamente perdida. Bartra nos dice que la modernidad es un proyecto que se ha caracterizado por la desesperanza que acaba con los sueños, es ir con un duelo dado por lo que ha sido excluido en el mundo moderno. En la vida de Grace se ha excluido la presencia posterior a que sus padres mueren de unos padres que la cuiden. Se ha excluido una seguridad o que le tengan de alguna manera, o que los padres le digan de alguna manera que todo irá bien en la vida. En Grace de alguna manera también se ha excluido un lugar. Y con estas formas modernas se va generando una alienación y una separación entre el individuo y la comunidad, lo que nos hace, pues por supuesto, que se generen estos espacios de violencia que hoy, por ejemplo, podemos percibir, ¿no? Así Grace ha sido avasallada por la modernidad con un duelo continuo y permanente en el que ni ella pareciera tener cabida. Descubre la finitud al mirar también ese deterioro de Pinky, ¿no? Ella, de repente, Pinky se volvía otra persona, se ausentaba de sí misma y en el fondo, y diría Catherine Malabou, esos son los signos de un profundo dolor, porque se trastoca la identidad. Un tema al que creo que debemos colocar nuestros pensamientos hoy en día, porque son estos nuevos heridos que nombra Catherine Malabou, porque no solamente tienen padecimientos psíquicos, tienen traumas acumulados que se albergan, pues por supuesto, en el sufrimiento cerebral, como en este caso, por un tema de demencia que está presente ahí en Pinky. Entonces, Pinky lentamente se vuelve irreconocible, va en búsqueda de puntos de referencia que al final ya no son reconocibles por ella. La ligación afectiva sigue su curso, pero la desconexión nerviosa también, con lo que la identidad se transforma, se pierde el hilo de una historia. Una pérdida más, un duelo más para Grace, no solo de la vida que la miró, sino de la identidad que con la demencia se esfuma, generando un ser completamente distinto. Se va, diría Recalcati, un lugar familiar. La nostalgia de Grace nos indica que siempre quedará un residuo de esos seres inolvidables como recurso para seguirse renovando. Dice Recalcati que esas vidas idas nunca dejan de iluminar nuestra vida ni nuestro devenir, con el futuro que de alguna manera queda instaurado. Ahora, si bien la esencia de la película es Grace, yo diría que también las miserias humanas, ¿no? Porque a todos nos acompañan. Quisiera finalmente colocar la mirada en el trabajo del analista, ya que es un elemento clave que se plantea como marco que envuelve la vida de Grace. Pensé en el analista porque para hacerlo se requiere estar y tener disponibilidad, liberarse de géneros y posiciones estáticas. Silvia, el caracol, resulta ser un animal hermafrodita, que a veces puede ser macho y otras hembra en diferentes momentos de su vida. Fue elegido por Grace para narrarle sus memorias, para contarle su sufrimiento, las cosas que le duelen y aquellas que le han resultado distintas o poco comprensibles. Y me parece que justo como Grace, los pacientes o analizantes que llegan a nuestra consulta nos eligen de alguna manera, de una forma imperceptible. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos ahí en una escucha intensa y abarcativa. Para ser analista como Silvia y como las orcas, uno se coloca en una teorización flotante como lo plantea Pierre Lagnier, en donde las teorías resultan ser procesos abiertos que todo el tiempo pueden cambiar y resignificarse. Es ir de hipótesis universales a hipótesis específicas para cada paciente. Es escuchar con resonancia y poder decir, sigue, estoy escuchando. En Silvia destacan sus silencios, que acá no resultan ser violentos, sino que le dan pauta a Grace para hablar y que pueda escucharse, mientras transita con sus palabras por lo que ha sido su vida. Y me resultó relevante que, como en todo proceso analítico, está presente la paciencia, justo la que solo un caracol como Silvia puede regalar. Por eso nuestras escuchas en la psicoterapia psicoanalítica no son de 3 meses o de un año.
a veces se prolongan de tal manera que nos llevan a pensar en esos análisis interminables, tal vez para poder penetrar en las profundidades de una historia. Esta película tardó 8 años en concluirse, porque cada escena o cuadro requiere de un trabajo minucioso de creación y conjunción para generar una propuesta única. Así, en el trabajo de análisis se va sesión tras sesión, en una escucha continua, que en el caso de Grace me parece que concluye cuando decide darle libertad a Silvia, separándose de ella y dando cuenta de que su escucha ha valido la pena. Acá ha pasado que Grace ha podido historizarse de acuerdo con Piera, implica trabajar en este trayecto identificatorio sostenido por quien analiza. Silvia, de alguna manera, ha permitido que Grace se identifique con un proyecto propio al recibir momentos de placer compartidos y al escucharlos cuando narra sobre Pinky, que son justo esas escuchas o sesiones en donde aparece Pinky, Gilbert o su padre. De acuerdo con Piero Lanier, es inaugurar un yo historizador y constructor. Es a través de metabolizar y representar que Grace crea su propia historia. Y así Silvia pudo construir esa meta terapéutica que es volver a historizar. También destaca que el título de la película es Memorias de un caracol, es decir, como si las memorias fueran de Silvia y no de Grace, o quizá porque eso pasa justo en los procesos de análisis, en donde el encuentro es de tal naturaleza que se confunden y entrecruzan ideas, se co-construye un espacio único. Y así, cuando un paciente se va, queda en nuestra memoria esas historias narradas que al mismo tiempo quedan para las siguientes construcciones. Tantas cosas que decir desde la voz de Silvia, porque al escuchar a Grace, si me convierto yo en Silvia por momentos, la contratransferencia me llevó a experimentar muchos momentos de desasosiego, de risa, tristeza, nostalgia, melancolía. Y creo que ha sido porque es una película que habla no solo de Grace como individuo, sino de una Grace en la que están colocadas una infinidad de eventos traumáticos que son los que como comunidad nos acontecen. Mi hermana Gaby me dijo que eran demasiadas cosas para Grace. Y sí, aunque efectivamente hay muchos pacientes a quienes les pasan estas y otras cosas mucho más complejas, quizá el director nos quiso mostrar lo que nos pasa como sociedad, porque en la película encontramos la ausencia, la pobreza, el alcohol, la falta de discurso, el abuso, el vacío, el bullying, la incesante necesidad violenta de colocar el discurso sobre otro, la muerte. Por ello, tal vez Zizek se refiere a este siglo como el del sujeto postraumático, descomprometido, superviviente de desastres naturales, violencia familiar, traumas sociopolíticos, accidentes graves, catástrofes que parecen o carecen más bien de significado libidinal. La eliminación del sentido es la nueva cara de lo social. Lo que nos falta no es un ser humano, sino un gran otro. Los síntomas del espíritu contemporáneo parecen coincidir con el diagnóstico de trauma y los procesos de duelo. Y esto puede verse a través de la música, las obras literarias y del cine, como en el caso de esta película. Es por lo que un analista se convierte en un representante del vínculo social roto. Al estar, los analistas nos vamos convirtiendo en comunidad, porque un analista ofrece encuentro, la escucha y el estar. Es lo mejor que podemos ofrecer. Y pues sigamos conversando, como diría Andrés Asenfeld, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angie, por su comentario. Y ahora le voy a ceder la palabra al doctor Roberto, que brindará una retroalimentación. Muchas gracias, Denise, por bien cederme la palabra y Angie por también exponer este caso y este comentario, digamos, de manera tan sensible, con tanta emoción. Me parece que desde este ángulo y tomando en cuenta tu comentario, los comentarios previos, podemos pensar la película como un caleidoscopio, quizá, ¿no? Como un caleidoscopio en el sentido de que hay muchas imágenes, muchas retratadas en estos videos cortos que nos ayudan a entender el tema de la pérdida. Y desde ahí tratar de darle nombre porque es un poco la intención, ¿no? Al momento de escuchar a un otro, tratamos de darle un significado a sus vivencias, de darle un significado a sus experiencias.
En función de ello, el psicoanálisis ha aportado algunas ideas en torno a esto, como el tema del duelo, el tema de la melancolía, que también Lori mencionó, el tema del vacío mental estructural, que también se comentó. Y vaya, en función de eso, poder entender muchos de los aspectos que incluso en los videos se retratan. Por ejemplo, cuando se dice que el duelo es un agujero, ¿no? O cuando se dice que el vaso no es que esté medio vacío, sino que está roto. Y bueno, en función de eso, me parece que hay algunos elementos que tienen que ver también con la vivencia, experiencia y el testimonio, sobre todo, que los pacientes traen consigo y que es muy importante recoger y hablar desde ahí, ¿no? Porque tiene que ver con esa narrativa, con esos significados que cada paciente trae y que desde ahí embellece la sesión analítica con su singularidad, le da esa riqueza a la sesión analítica con su singularidad. Y es un aspecto que, por supuesto, tiene que ver con el primer eje que propones, que es lo diferente. Y sí, sin duda, esas diferencias nos hacen humanos si tenemos la capacidad también del reconocimiento mutuo, si no damos por sentado que esas diferencias implican un ejercicio de poder o un ejercicio de dominio, de control, de cosificación, que también lo mencionaste, gracias Angie, y que bueno, en función de eso, pues da cuenta mucho del proceso psicoanalítico, del proceso en donde se reconoce a un otro y se permite que pueda ser nombrado a partir de que también nosotros le damos su nombre. Por otro lado, pensaba en algunos de estos ejes en función de los tres personajes centrales que desde tu comentario identifiqué, que es Grace, Silvia y Pinky. Y en función de eso, la finitud de la vida, ¿no? Me hizo pensar en, por supuesto, todos estos duelos, eh, la pérdida de los padres, cuando se creyó que también Gilbert había muerto, y bueno, toda esta cuestión muy, muy dolorosa, muy desastrosa, muy trágica, la pérdida de Pinky eh, y de Silvia también. Y bueno, así como se habla de que algo muere, poco desde el comentario también de Lori, pensamos que algo puede nacer. Y también Alex hacía mención de esto y bueno, en función de esto también creo que podemos hablar de la transformación, de estos ejes que nos permiten también situar que más allá de la muerte puede existir la posibilidad de recrear una situación interna en donde eso que murió también se vuelve parte de nosotros, desde sus mensajes, desde los momentos, desde los recuerdos, ¿no? Y bueno, es parte también de lo que implica una renovación, una transformación del self en función de aquello que ya no está, pero que tuvo un impacto, una influencia en nosotros. Y bien, esto para decir que en el tercer eje, en el trabajo del analista, y más asociado quizá a la figura de Silvia, pensaba en esa capacidad de acompañar. Y es que finalmente también muchos de nuestros pacientes desean eso, como una compañía, un sostén, una persona que esté ahí dispuesta a poder estar. Y bueno, con esta asociación muy interesante que se hace del caracol con la mamá de ambos, se puede pensar en cómo incluso en ese cofre del caracol que le da Gilbert se lleva algo muy preciado, muy valorado y que bueno, se recupera al final de cuentas. Entonces, bueno, muchas gracias por el comentario. Angie me parece que nos permite también visualizar aspectos fundamentales del contexto terapéutico y por supuesto de la sensibilidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Diana Vieira, quien va a leer los comentarios de nuestra audiencia. Adelante, Diana. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, felicitar y agradecer a nuestros ponentes por tan enriquecedoras aportaciones. Asimismo, agradecer a toda nuestra comunidad de Facebook por su participación tan activa mediante sus comentarios en esta transmisión. Les valoramos y les invitamos a continuar atentos a los próximos eventos que serán transmitidos por este medio durante nuestro congreso. En este sentido, por cuestiones de tiempo, me voy a permitir leer solo un par de comentarios, pero agradecemos su participación de cada uno de ustedes. Bueno, pues Valeria Martínez comenta, buenas tardes, excelente mesa. Una pregunta, ¿cómo se articula la escritura del diario como dispositivo de simbolización del trauma? No sé si a alguno de ustedes les gustaría responder.
Disculpa, es que sabes, como que no alcancé a escuchar bien la pregunta. De acuerdo. ¿Cómo se articula la escritura del diario como dispositivo de simbolización del trauma? Bueno, yo creo que en parte, por ejemplo, cuando, o sea, entiendo que la pregunta es cuando se usa un diario para que te ayude a procesar experiencias traumáticas. Digamos, en parte es, por ejemplo, como lo que se hace en las sesiones, ¿no? Cuando llega un paciente quizás en crisis, por ejemplo, y entonces se va desbordando en sus emociones. Entonces, en un diario lo vas escribiendo. Es similar a lo que estás haciendo en una sesión, ¿no? Que te estás escuchando a ti mismo, como que el diario, digamos que Gracie le está contando a Silvia como si fuera su diario, como si lo estuviera escribiendo, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, ¿no? Ya sea a ustedes como pacientes o a pacientes con ustedes, ¿no? Que dicen algo y dicen, ay, acabo de escuchar lo que dije, ¿no? Como a poco dije eso o algo así, ¿no? Digamos que para eso nos puede servir de cierta manera el diario. No quiere decir que en el diario necesariamente vaya a haber simbolización. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de la persona. De repente, pues puedes escribir, pues sí, cosas que te pasan en el día o esta parte, pero pues si te estás desbordando quizás, pues tal vez ese día no haya mucha simbolización en ese momento, pero te estás escuchando, te lo estás escribiendo, lo puedes leer y puedes hasta acordarte, ay, ese día me sentí así o de esta manera. Pero habrá otros días que quizás sí o quizás no, digo, depende mucho de distintos tipos de personalidades y eso, o sea, no es que necesariamente por un diario vaya a haber simbolización, pero digamos, creo que yo para lo que sirve es para poder escucharte de una manera muchísimo más consciente, sentirte, ¿no? O sea, igual y un día escribes 3 páginas así rapidísimo porque estás desbordado, estás en una crisis o algo así, y otro día dices, ay, hasta se me olvidó que escribir en el diario, ¿no? Entonces, o sea, creo que depende del día, del momento, pero también de la personalidad. No necesariamente que implique eso, pero quizás ayuda un poco a ir procesando un trauma en el sentido de que justo lo que yo mencionaba, ¿no? De mientras te vas escuchando, diciendo lo que pasó, vas teniendo percepciones distintas e interpretaciones distintas, ¿no? Como si estuvieras en una sesión hablando con alguien, pero en este caso estás hablando contigo mismo en el diario escribiendo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho. Estaremos respondiendo posteriormente sus preguntas ya por temas de tiempo para continuar con el programa. Muchas gracias. Bueno, ahora, bueno, ya llegamos al final de nuestra mesa de diálogo, entonces le voy a ceder la palabra al doctor Roberto, quien va a dar lectura de la primera constancia y el resto dará lectura a nuestro compañero Abraham. Adelante. Muchas gracias. Acá ya tenemos las constancias. Bien, la Universidad Intercontinental otorga la presente constancia. Me parece que estaba el de la constancia de Angie, pero si podemos poner esa diapositiva. Adelante. Ahí está. Listo. Muy bien, muchas gracias. A la doctora Angélica Martínez Ramírez por su participación como ponente en el evento académico Sin Análisis Verano-Otoño 2025 en el marco de las actividades del Cuarto Congreso Internacional de los Posgrados en Psicoanálisis, con el análisis de la película Memorias de un Caracol, Ciudad de México, 22 de octubre de 2025. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Continúo. Igual, Universidad Continental, Intercontinental otorga la presente constancia a la doctora Lorna Madrigal Salomón por su participación como ponente en el evento académico Sin Análisis Verano-Otoño 2025, en el marco de las actividades del Cuarto Congreso Internacional de Posgrados en Psicoanálisis, con el análisis de la película Memorias de un Caracol, Ciudad de México, 22 de octubre del 2025. De la misma manera, Universidad Intercontinental otorga la presente constancia al doctor Gerardo Mora Gutiérrez por su participación como ponente en el evento académico Sin Análisis Verano-Otoño 2025 en el marco de las actividades del Cuarto Congreso Internacional de Posgrados en Psicoanálisis, con el análisis de la película Memorias de un Caracol, Ciudad de México, 22 de octubre del 2025.
Y continúo, Universidad Intercontinental otorga la presente constancia al doctor César Alejandro Pliego Rosas por su participación como ponente en el evento académico Cine Análisis Verano-Otoño 2025 en el marco de las actividades del Cuarto Congreso Internacional de Posgrados en Psicoanálisis, con el análisis de la película Memorias de un Caracol, Ciudad de México, 22 de octubre del 2025. Agradecemos profundamente a cada uno de los doctores por su generosidad, por compartir y por hacer de este espacio un verdadero encuentro de saber psicoanalítico. Su palabra dejó huella y nos invita a seguir pensando con respeto, gratitud y gracias por ser parte de este proyecto. Al igual, leo las constancias tanto de los ponentes que nos ayudaron a dar esa retroalimentación, que es Universidad Intercontinental, otorga la presente constancia al doctor Gerardo Hernández Gómez por su participación como coordinador en el evento académico Sin Análisis Verano-Otoño 2025 en el marco de las actividades del Cuarto Congreso Internacional de Posgrados en Psicoanálisis con el análisis de la película Memorias de un Caracol, Ciudad de México, 22 de octubre del 2025. Y la de la compañera Universidad Intercontinental otorga la presente constancia y Ana Karen Vieira Guerrero por su participación en el comité organizador del ciclo de Sin Análisis Verano-Otoño 2025 en el marco de las actividades del Cuarto Congreso Internacional de Posgrados en Psicoanálisis con el análisis de la película Memorias de un Caracol, Ciudad de México, 22 de octubre del 2025. Puede ser que solo ya leamos hacia quién va dirigida, Abraham. Quizá Gemma Denise Huerta Beltrán, ¿qué te parece? El tuyo, por supuesto, Abraham Cruz Durán. Muchas gracias por todo el apoyo. Y bien, acá estamos invitando a cada uno de ustedes a que se sumen al siguiente Psineanálisis que tendremos el próximo 19 de noviembre, en donde se abordará la película La Virgen Roja. Tenemos también ponentes muy interesantes de gran calidad, de muy buen nivel, que es la doctora Olivia Pilar Ruiz García, también docente de la maestría, doctor Cristóbal Barús Medrano, también docente de la maestría, y Yesenia Serrano Echeverría, que colabora en la universidad también y actualmente está estudiando el doctorado. Y tenemos también el gusto de que Karen Vieira Guerrero también va a participar. Y bueno, pues les agradecemos mucho su atención, su presencia. Los invitamos también a continuar disfrutando las actividades del Congreso. El día de mañana ya comienzan las actividades presenciales. Sin duda, este Congreso es una gran fiesta académica en donde intercambiamos el saber, pero también la amistad y comunidad, el sentido de comunidad que también se construye en la universidad. Este Congreso celebra, por supuesto, la vitalidad de nuestra práctica, una práctica ética, una práctica consciente. Y bueno, les agradecemos mucho que también estos comentaristas hayan hecho tan buenos trabajos, tan buenos análisis. Nuestro reconocimiento también al maestro Gerardo Hernández Gómez por coordinar estos eventos de manera impecable, magistral, muy ordenado, muy sistemático. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, también a Angie, a Lori, a Gerard y a Alex. Por supuesto, también a Denise, a Diana, a Abraham. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos entonces a este nuevo ciclo de psicoanálisis con la Virgen Roja, martes 19 de noviembre a las 15:30 horas, y será un espacio para seguir pensando juntos este puente entre el psicoanálisis y el cine. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.